De esta decisión que se dio en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió una contradicción de tesis, son los términos exactos, ¿verdad?, en lo que determinó que los reos procesados conforme al sistema penal mixto pueden solicitar la revisión, modificación y sustitución de la previsión preventiva, de tal manera que los procesados en el anterior sistema penal podrán solicitar a los jueces se les conceda el beneficio de continuar su proceso en libertad conforme a las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Y esto nos ha llevado a trasladar a casos en específico. Y hoy en el portal de telereportaje de XCBT se advierte, ¿no?, de que la posibilidad es real de que el exgobernador Andrés Granier pueda seguir en libertad el juicio que se le sigue por delitos federales, según lo que ha sucedido ayer. El maestro William Cabrera es maestro en Derecho, sabe de esto, de lo que estamos refiriendo, y nos ayudará a terminar de entender algunos puntos finos del asunto. Maestro, bienvenido, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, les saludo y es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y saludo a todos los que nos escuchan y nos ven también, ¿no? Claro. Obviamente. Bueno, pues entonces, esta es una decisión, tendríamos que decir primero, que se tiene que ejecutar, ya no hay discusión, es una última palabra. Como tú lo señalas, resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, resuelve por quien dictamina esto es el ministro Cosío, y resuelven que más que nada es un beneficio, consideramos, es un beneficio de los presos actualmente procesados que están en prisión preventiva en el sistema anterior, prácticamente pueden alcanzar un beneficio con el sistema actual, que es el sistema acusatorio adversarial, el sistema de oralidad. Se ha dicho que esto no es que los exonere, todavía van a seguir su proceso, solamente que ya no lo harán tras las rejas, digámoslo así, sino ahora en libertad. Es correcto. Es válido recordar que el sistema actual, el sistema de oralidad, para que nos entiendan bien, para entendernos bien, el sistema de oralidad trata mucho la presunción de inocencia, ¿sí? Es uno de las columnas vertebrales de este sistema, de este sistema de oralidad. Y es la gran diferencia, sí. Antes se presumía culpable, ¿no? Claro, por supuesto, y creo que ahí está el fondo de esta resolución, desde luego apoyado con los conceptos de derechos humanos, obviamente, ¿no? O sea, ¿sí es congruente, maestro? Claro, por supuesto, congruente. Esto tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con presunción de inocencia y tiene que ver también con debido proceso. No quiere decir que al alcanzar su libertad una persona detenida en prisión preventiva ya está libre de toda culpa. No, su proceso deberá continuar conforme a las leyes, y que si incumple este beneficiado, ¿sí? Si incumple, desde luego, el juez, el Ministerio Público podrá solicitar la reaprehensión de esta persona y ponerlo otra vez en prisión preventiva. Pregunto ahí, maestro, ¿incumple qué? Porque yo entiendo que tendrá libertad, pero tendrá que reportarse, por así decirlo, ante la autoridad. Sí. ¿A eso nos referimos? Sí, es que no solamente se trata, por ejemplo, de que sea pecuniaria, es decir, no solamente se trata de que salga en libertad por una fianza, como se le llamaba antes. No, en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay un catálogo de medidas cautelares, y la última de ese catálogo es precisamente la prisión preventiva. El último concepto de ese catálogo es la prisión preventiva. Y antes era casi la primera, ¿no? No, por supuesto. El problema del anterior sistema, propiamente dicho, es el sistema mixto. Le dicen tradicional, le dicen inquisitivo, le dicen anterior sistema. No, técnicamente es el sistema mixto porque llevaba oralidad y llevaba escritura ese sistema. En el sistema mixto, pues prácticamente todo era prisión preventiva. Que pocos delitos alcanzaban el beneficio de la libertad bajo caución, exactamente, la fianza, ¿sí? En este sistema ya cambiaron las situaciones. Y aquí el legislador, al reformar la Constitución, estableció en el artículo 19
algunos delitos por los cuales solamente merecen prisión preventiva. Sí, y ahí está la clave, pues. Los que no están en ese catálogo del 19 constitucional pueden en un momento dado solicitar a un juez mediante un incidente, su libertad bajo caución o bajo acogerse a cualquiera de esas medidas cautelares que señala el artículo 155 del Código Nacional. Y si quiere ahorita lo revisamos, cuáles son esos delitos. Ahora, hay una pregunta que me asalta desde que me enteré de esto. La gente, y me refiero al afectado o a los afectados, porque podría ser una sociedad, si hablamos de gobernantes, se puede sentir en indefensión. ¿Qué pasa con ello? Bueno, una persona procesada y detenida en prisión preventiva, ¿sí?, va a solicitar mediante un incidente al juez, ¿sí?, va a solicitar su excarcelación mediante cualquiera de estos beneficios. Aquí, y este es un llamado, obviamente, aquí el fiscal se tiene que poner a las vivas, efectivamente. Actualmente se tiene que evaluar el riesgo de la persona, ¿sí? No solamente esos delitos, si el Ministerio Público determina que la persona, el sujeto, implica un riesgo para la sociedad, evidentemente lo tiene que hacer valer y el juez va a decidir si le otorga el beneficio o no. Pero aquí se tienen que poner muy abusados los fiscales para estos efectos. De tal manera que aquí una recomendación, bueno, con todo respeto, ¿no? Deben de ponerse de una vez a checar en esos asuntos que les planteen los incidentes, los informes de evaluación de riesgo. Que estos informes de evaluación de riesgos ya lo hacen en el sistema nuevo, vaya. Para judicializar un asunto, el fiscal ya tiene su informe de evaluación de riesgo y en base a eso solicita al juez la prisión preventiva, y si no lo tiene ahí, pues la defensa dice, oiga, pues yo quiero que me lo dejen en libertad porque pues ni siquiera tiene informe de evaluación de riesgo. Entonces quiere decir que no implica ningún riesgo mi defendido, ¿no? Y aquí es donde el fiscal puede cascabelear y el juez dice, pues si yo no tengo informe de evaluación de riesgo, concede. Pues claro, por supuesto. Entonces aquí es donde se tiene que poner muy a las vivas. Ahora, pero ¿no era mejor haber hecho eso antes de que la Corte decidiera? Fíjese que ya esto es muy bueno. Esto el resultado de esta contradicción que señalas no es nada nuevo, viene casi de hace un año, ¿sí? Se pusieron las pilas, sí. Los abogados del otro. Exacto, pues evidentemente a raíz de prácticamente hace un año, si no mal recuerdo, 17 de junio del 2016, hubo una miscelánea penal, hubo una serie de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí se establecieron los transitorios que son por los que los abogados empezaron a agarrar y empezaron a solicitar. Desde luego, si no hubiera sucedido eso, no estuviéramos hablando de esta contradicción o de esto que el ministro Cosío nos acaba de resolver, ¿sí? Entonces empezaron a poner abusados y dice, pues yo me agarro de este transitorio y solicito que me lo dejes en libertad, ¿sí? Entonces, aquí muchos, por conocimiento, algunos jueces decían, no, que siga en prisión preventiva. Puede ser que haya un exceso, ¿no?, en esos casos, porque no solamente por los delitos de peculado, caso concreto del exgobernador, sí, no solamente por los delitos de peculado pueden alcanzar el beneficio de libertad, sino también por todos los que no están en este catálogo del 19 constitucional. Y vamos a revisarlos de una vez. Por ejemplo, ya advertía, delincuencia organizada, no se puede acoger a este beneficio. No. Homicidio doloso tampoco. Violación, ¿cuál otro? Violación, homicidio doloso, delitos sobre la salud, parece que seguridad nacional, sobre el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es ese? Para ilustrarnos, ¿qué tienes que pasar? Ver vamos, sexuales, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Sí? Violaciones, obviamente.
con delitos cometidos con armas, ¿no? Por ejemplo. Perdón, ahí entraba la trata también en el anterior. En el anterior, claro, por supuesto. De hecho, trata lo señala claramente el 19. Secuestro tampoco. Desde luego que no, ¿sí? Básicamente esos, ¿no? Esto es como un sistema de números clausus, a ver si me explico, por eliminación. Los que no están comprendidos aquí sí pueden alcanzar este beneficio, pero no quiere decir que es en automático. Se tiene que plantear ante un incidente y el Ministerio Público, que es donde decía que se tiene que poner muy vivo para decir, espérate, este sujeto sí puede representar un peligro para la sociedad, entonces yo me opongo, ¿sí? Pero en base a pruebas. Si el Ministerio Público no prueba, pues el juez va a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues tienes razón, el Ministerio Público no hizo nada, ¿no? En este aspecto, y se tendrán que ir con el beneficio de caución o cualquier otro que señale el catálogo de este artículo 155 del Código Nacional. No presentarse por el lugar, no tener comunicación con la persona, etcétera, tratándose, por ejemplo, de un delito que impacta mucho en el Estado, que es el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Los que no pasan la pensión a sus hijos, ¿no? Ese delito, ahí tiene una modalidad con agravante, y ese agravante, evidentemente, en razón de eso, se quedaban en prisión preventiva. Actualmente, con esta resolución, pues puede decir, ¿sabes qué? Pues me estás, por presunción de inocencia, me estás prejuzgando, además es mi derecho humano, el debido proceso, etcétera, etcétera, lo que quiera el abogado alegar, establecer su incidente y en base a eso, pues alcanzar el beneficio. Y además no es peligroso, claro, considerado eso, ¿no? Sí, exactamente, entonces igual y le diga, y no quiero que me pongas una fianza, bueno, si le debí, pues ya aquí le pago lo que pero pues dame otra medida cautelar que sea accesible a mí. No, pues no te acerques a ella, no entables comunicación, etcétera. Hay una serie hay un catálogo grande, que sería en otra visita platicar todos esos catálogos, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, maestro, y seguimos platicando sobre algunos otros puntos que quedan. El factor de la corrupción podría hacerse notar aún más en esto. Hace un momento escuchamos al diputado Andrade hablando de otro asunto, pero que decía, los jueces no están capacitados. Por los jueces va a pasar esto también. Regresamos enseguida y platicamos eso. ¿Necesita una olla, cacerola o vaporera? En De Hogar la encontrarás.